Nuestro ritmo de trabajo, nuestras condiciones tienen mucho que ver con los accidentes laborales. Lo dice el sindicato UGT, que ha presentado un estudio al respecto. Elena Argandoña. Así es, Isabel lo ha presentado esta misma mañana y hace referencia a esos accidentes laborales mortales con fallecidos. Es importante aclararlo. Y fíjense, estos son los datos. En los primeros 6 meses del año, entre enero y junio, se han producido 226 accidentes laborales mortales. De ellos, 116 se deben a causas no traumáticas. ¿Eso qué quiere decir? Se estarán preguntando. Bueno, pues están relacionados, no lo están, con golpes, con caídas o con una maquinaria en concreto con la que se está trabajando en ese momento. O dicho de otra forma, si miramos hacia el otro lado de la moneda, el 51,3% de los accidentes laborales mortales producidos en nuestro país, en España, están relacionados con problemas cardiovasculares. Y hay un gran culpable. Ahí lo tienen, el estrés, que pasa factura, que nos afecta directamente al corazón o a nuestro cerebro. Nos afecta de tal forma que los expertos lo llaman estrés derivado de la precariedad laboral. ¿Y cuáles son? Se estarán preguntando las enfermedades más comunes, las más responsables de esos accidentes laborales mortales. Pues aquí las tienen, por orden: el infarto, el derrame cerebral y otro tipo de dolencias que hacen que se resienta nuestro corazón. Muchas gracias, Elena, gracias. Vamos a, si les parece a ustedes, lo acabamos de escuchar, los infartos y los derrames cerebrales se convierten en la primera causa de muerte en el trabajo. Se desprende de ese informe que ha dado a conocer el sindicato de UGT, Manuel. Bueno, pues para analizar, para profundizar en esos datos, nos acompaña en plató Isabel Araque, que es secretaria ejecutiva confederal de Unión General de Trabajadores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acabamos de escuchar los datos del total de trabajadores fallecidos, 226, la mitad, prácticamente la mitad, 116, fueron a causa de estas patologías. ¿A qué lo achacan? ¿Cuáles son los riesgos actuales? Efectivamente, se achaca directamente a lo que es el estrés, a lo que es el síndrome del quemado, que se conoce habitualmente en lo que es el ámbito laboral, en la enfermedad, en la salud laboral. Se conoce, bueno, pues aquellas patologías que desarrollan por la presión, por el estrés, por las situaciones en general, que además lo que más preocupa al sindicato es que se están considerando como características ya por los propios trabajadores como comunes e inherentes a sus puestos de trabajo. Es lo que se llaman los riesgos psicosociales y que desde luego han tenido un incremento importantísimo y preocupa y muy preocupante, porque bueno, pues esto en el año 2008 suponía en torno al 29% de las enfermedades relacionadas con la salud mental laboral, a, bueno, pues en el semestre de 2016 a situarse en, pues, como las cifras lamentablemente indica, en el 51,33% del total de las muertes que se han producido laborales. Estamos hablando de 116 personas que han fallecido por riesgos psicosociales y que entendemos que son derivados sobre todo pues por el estrés, por el síndrome del quemado y que derivan, insistimos, tanto en infartos como en derrames cerebrales. Isabel, nos está hablando de un mercado laboral inestable, precario, del estrés como caldo de cultivo. Bueno, pues ¿por dónde pasa la solución para cambiar esta tendencia que desde luego es preocupante por los datos que estamos comentando, ¿no? De la mano viene además a partir de la crisis, además del año 2008 y sobre todo tiene un repunte a partir del año 2013, porque deriva directamente de la desprotección y la inseguridad que viene de la mano de las dos reformas laborales aprobadas por ambos gobiernos, sin lugar a dudas. ¿Qué situación o a qué situación se ha abocado a los trabajadores? Lo primero, las familias han perdido desde el año 2010 al día de hoy más del 12% de sus rentas. ¿De dónde viene todo esto? Viene pues de la bajada de salario, de la pérdida de poder adquisitivo, de la temporalidad a la que se aboga además a los trabajadores y las trabajadoras que están al día de hoy sin un puesto de trabajo. Todo ello, si desde luego sumado a la preocupación que tienen los trabajadores y las trabajadoras a ser despedidos precisamente por la desprotección a la que les ha llevado el Estatuto de los Trabajadores a raíz de las dos reformas laborales, pues la solución para el sindicato, para la Unión General de Trabajadores, pasa por la derogación de las reformas laborales, porque además se tiene que crear dentro de lo que es la red del sistema público de salud una especialidad directa relacionada con la medicina del trabajo y sobre todo porque se tienen que calificar muy directamente cuáles son las nuevas patologías y las nuevas, bueno, pues que derivan a nuevas enfermedades laborales que al día de hoy están sin reconocer. Y nos preocupa muy mucho lo que es el riesgo, los riesgos psicosociales, porque es como decimos de tú a tú entre los trabajadores y los representantes sindicales, son patologías que no se ven.
no son riesgos traumáticos. Los riesgos psicosociales, el peligro que conllevan es que no se detectan. Por tanto, se tiene que hacer una revisión y seria de lo que es la identificación de las nuevas enfermedades laborales y, por supuesto, y ante todo, la reforma, lo que es la derogación de las dos reformas laborales, porque ha venido a crear directamente un mercado laboral de inestabilidad por el tipo de contratación que hay y de inseguridad y, sobre todo, de miedo a los trabajadores y las trabajadoras, porque directamente, y si estos datos se casan con las bajas o con los accidentes que no causan bajas, se ve claramente el miedo que tienen los trabajadores a perder su puesto de trabajo pues por faltar por tema pues de enfermedad. Muy bien, pues Isabel Araque, secretaria ejecutiva confederal de Unión General de Trabajadores, gracias por haber estado. Gracias siempre, Muchas Telemadrid. gracias.